¿Con azúcar o...? Negro. Este sí agarra, Sin ¿verdad? azúcar. Buenas. Este sin azúcar. Pues muy buenos días a todos ustedes. Buenas tardes, tienen toda la razón. Disculpen el retraso, pero nos perdimos allí en el metro Villa de Cortés. Pero estamos muy a tiempo y el tema que vamos a tratar hoy es el que importa, así que espero que lo que van a escuchar sea de su interés y esté suficientemente sencillo para que quede claro el mensaje. Se escucha bien allá atrás, ¿verdad? Veo que tiene buena audibilidad. Pues miren ustedes, el tema que vamos a tratar hoy es uno de los más importantes, creo yo, en las agendas ciudadanas, que es el tema, pues, de la salud y la seguridad social en el México reciente. Les traje aquí bastantes materiales para que se repartan ustedes estos libros, reportes, y pues puedan profundizar sobre algunos de los temas que hoy voy a exponerles. Yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, donde llevo estudiando estos temas hace muchos años. De hecho, son 30 años, imagínense ya, son bastantes años de revisar este asunto. Cuando yo empecé a estudiar este tema, el de la salud, México no estaba tan mal como está ahora. De hecho, las cosas estaban en un momento que lo vemos ahora con claridad. Era probablemente el mejor momento del siglo XX, que era el final de los años 80. En ese momento, cuando yo empecé a tratar esta temática, la pregunta que nos hacíamos era, teniendo un seguro social tan fuerte y el ISSSTE, que se había fundado apenas 20 años antes, en 1960, ¿cuánto tiempo nos íbamos a tardar en incorporar a la red de salud y seguridad social al resto de la población? Porque para 1980 teníamos 60% de la población asegurada y 40% de la población fuera de la seguridad social. Eran los tiempos de López Portillo, había petróleo, el PRI era un partido que ganaba las elecciones. No se oye. ¿Así se escucha mejor? ¿Así se escucha mejor? Perfecto, decía yo que el PRI era un partido que ganaba las elecciones. ¿Ya se oye mucho mejor? Sí. Y esa era la pregunta que nosotros teníamos hace, pues, 30 años. ¿Qué había que hacer y cómo hacíamos para que la seguridad social alcanzara a todos los ciudadanos de México? Nunca jamás hubiéramos imaginado que las cosas iban a caminar por el camino que han caminado al día de hoy. Es decir, en 1982, veo por el auditorio que está aquí reunido hoy, todos recordarán las devaluaciones del perro, las famosas devaluaciones de López Portillo de 1982. Ahí empezó realmente este circuito que no ha terminado desde entonces, que es lo que llamamos el arco de las reformas neoliberales, de 1982 en adelante. Claro que hay diferencias, no es lo mismo de la Madrid que Salinas, no es lo mismo Zedillo que Felipe Calderón. En realidad hemos ido a peor. Pero lo cierto es que sí hay una constante en todo este periodo. Y eso es justamente lo que yo hoy, de manera muy sencilla, voy a tratar de comunicarles, una panorámica de este periodo. Y por eso les traje también todos estos materiales para que ustedes se los lleven hoy, los lean y documenten ángulos que ahorita yo en esta vista de pájaro solo voy a presentar en términos muy generales. Lo que pasó realmente en 1982 es muy importante para todos, porque ahora sí no tenemos ninguna duda de decirlo, que en ese momento el país cogió una ruta de subordinación absoluta al modelo de los Estados Unidos. Si la gente que tomó el poder con De la Madrid en 1982
no hubieran sido ellos, sino hubiera sido el grupo que fue derrotado en ese momento dentro del PRI, un grupo de economistas y de políticos que tenían otra visión, muy probablemente, fíjense ustedes qué interesante, México estaría ahorita como Brasil y no estaríamos donde estamos. Es decir, lo que se perdió en 1982 fue realmente la conducción nacional de las políticas o lo que llamamos la soberanía en la conducción de un proyecto económico. Es muy costoso lo que sucedió entonces. En ese momento teníamos una pálida idea de que así iba a ser, pero no estábamos tan seguros como ahorita que les estoy comentando ya a toro pasado el resultado 30 años después. Es un tema abierto, como les digo a ustedes, reflexionar sobre si hubiera habido una alternativa sólida en estos grupos del PRI derrotados en 1982, pero yo personalmente, sin que me simpatizaran esos grupos, porque eran, como ustedes recordarán también de aquellos años, grupos de priistas acostumbrados a gobernar con estabilidad y con corrupción, sin embargo sí tenían una visión diferente que se fue lamentablemente a la basura con la llegada de los gobiernos del ciclo neoliberal. Realmente el periodo de Miguel de la Madrid es un periodo de ajuste entero. Es con Salinas donde realmente se empieza a ver la profundidad de este proyecto y es particularmente con la firma del Tratado de Libre Comercio. Ese Tratado de Libre Comercio nos ha vuelto un país incapaz de hacer una escoba, un tornillo, podríamos decir, ya para presumir, difícilmente un automóvil. Antes de eso, antes de este proyecto de vinculación al mercado norteamericano, realmente la economía mexicana con muchas dificultades producía algunas cosas y el país tenía cierto nivel de autosuficiencia. Es cierto que era una economía cerrada, pero también es cierto que sí teníamos alguna soberanía en materia económica. Hoy no la tenemos en lo absoluto. Nuestra capacidad de crecimiento está directamente vinculada a lo que crezcan los Estados Unidos. Y como ustedes saben, en este momento la situación en Estados Unidos es particularmente difícil. Yo creo que nunca habíamos visto un momento tan difícil en los Estados Unidos y por supuesto también en Europa, pero el asunto de Europa y Estados Unidos no se los voy a tratar hoy, sino el asunto de cómo México perdió oportunidades justamente a partir de la llegada de este ciclo neoliberal. Salinas y el Tratado de Libre Comercio realmente inauguran en México un tipo de política social que ya no tiene que ver con la que, como les decía yo al principio, hace 30 años nos planteaba preguntas respecto a cuánto tiempo nos íbamos a tardar en completar la protección en seguridad social a toda la población. Salinas no golpeó al IMSS y al ISSSTE, sino que generó un programa que tal vez ustedes recuerden, que es un anticipo de todos los programas sociales que hemos visto desde entonces, que era el famoso Programa Nacional de Solidaridad. Ustedes recordarán ese programa. Salinas lo que hizo es que dejó de invertir en las instituciones de salud y seguridad social y el dinero que tenía lo metió vía su Secretaría de Desarrollo Social a este programa Oportunidades. Aquí hay un viraje muy importante en la política social. Por primera vez se empieza a hablar de corresponsabilidad, de ciudadanía. Estos recursos extras que tenía Salinas, que trataba directamente él con los gobernadores, no beneficiaron en el largo plazo, podríamos decir, la red de salud y seguridad social. Este programa es importante para lo que les voy a comentar hoy, porque es el primero de una cadena y ha hecho de lado invertir propiamente en mejorar los servicios de la red de salud y seguridad social que teníamos muy buena hacia 1982 y que poco a poco se ha venido deteriorando. Lo que tenemos incluso hoy es muy bueno,
si lo comparamos con otros países. Vean ustedes que lo que se ha construido en México para el IMSS y el ISSSTE no lo alcanza ningún otro país latinoamericano, incluso al día de hoy, ni siquiera Brasil, que es una verdadera potencia. Lo que tenemos en instalaciones es muy grande y lo que tenemos en equipos nacionales que atienden estas instalaciones también es muy grande. Para que se den ustedes una idea, les voy a poner un poco en perspectiva. El Instituto Mexicano del Seguro Social, así como está ahorita, tiene 1,500 hospitales a nivel nacional. 1,500. No hay nadie que pueda competir con una infraestructura de este calibre. De esos 1,500, por lo menos 300 son de segundo y tercer nivel o de alta especialidad. El resto son UMFs, que les llamamos unidades médico-familiares, o UMRs. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el empleador principal del país, tiene 370,000 trabajadores activos entre médicos, enfermeras y profesiones afines. Tiene además más de 30 delegaciones institucionales y tiene 37 secciones sindicales. Vean ustedes el tamaño de esta institución. En 1982, como decía yo, teníamos problemas, pero la red no estaba desfinanciada como lo está ahorita. Y sobre todo, hay que reconocer, la red sigue teniendo los mejores equipos de salud nacionales que hay, a pesar de las campañas que se han levantado en contra de ellos. No hay una medicina capaz en su resolutividad como la que siguen teniendo los centros médicos nacionales, hoy bautizados como UMAES, unidades médicas de alta especialidad. Si volteamos la cara hacia el debatido ISSSTE, que ustedes habrán visto muy mentado en estos días por el enfrentamiento entre Yunes y el Bester Gordillo, déjenme decirles que a mí, que me toca ser frecuentemente invitado por los trabajadores de la Seguridad Social al norte del país, no hay nada mejor para los trabajadores del magisterio que los hospitales del ISSSTE así como están. Si se recorre el estado de Baja California, por ejemplo, van a encontrar ustedes que la única oferta para los trabajadores del apartado B, los trabajadores que estamos al servicio del Estado, es esa red de hospitales del ISSSTE. No hay ahí hospitales de tercer nivel, una de las grandes incoherencias de la reforma de Calderón, que proponía mejorar servicios. Está haciendo falta que el norte del país tenga edificaciones de tercer nivel en el ISSSTE, no las hay. Se refieren a hospitales de grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, pero es todo lo que hay ahí. Y si se revisa el sur del país, se puede decir lo mismo. En estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, la instalación en la que se atiende el magisterio, que son 1,200,000 trabajadores a nivel nacional, es la red del ISSSTE. Salinas, como les decía, dejó de hacer llegar dinero a la red porque privilegió su programa Pronasol, pero la red está en pie a pesar del desfinanciamiento a la que la han sometido yo ya durante más de 20 años. Eso es lo que yo quería comunicarles hoy. Romper un poco con la propaganda, con la imagen, con el desprestigio de que han sido víctimas estas instituciones. En este momento, el paquete integral de servicios médicos que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social es el más barato del mercado y es el más completo. Si ustedes tuvieran que pagar en un hospital privado lo que se paga por la atención en el IMSS, podríamos decir que no alcanzaría lo que se paga en el IMSS ni para pagar la cuarta parte de una cuenta en un hospital privado. Con los problemas de desabasto, con las filas, con los problemas del servicio que hay ahorita, sin embargo, la derechohabiencia del IMSS sigue siendo atendida de manera integral, mientras que en los servicios privados siempre estaremos ante atenciones especializadas cubiertas por gastos médicos mayores o gastos médicos menores, pero que están muy fuera del alcance de la gran mayoría de la nación. Esa es la pura verdad. No se les ha invertido a estas instituciones, se ha desprestigiado los equipos de salud,
pero ahí está la gente, ahí está el servicio, y yo espero que ustedes hoy por lo menos reciban el mensaje de que uno de los grandes pendientes nacionales es reestablecer los recursos para estas instituciones, porque con eso entro al tema fundamental de la plática de hoy. Si Salinas utilizó Pronasol para no poner recursos en la red de salud y seguridad social, lo que siguió, que es algo verdaderamente increíble, fue lo que hizo Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo inauguró el programa Oportunidades, que es una continuación de este programa Pronasol, y con este programa Oportunidades, Zedillo, que opinaba muy mal del sector salud, me consta haberlo oído decir que él pensaba que la Secretaría de Salud era una secretaría de corruptos y rateros. Con esas palabras textuales, les digo a ustedes, se expresaba el tecnócrata Zedillo de lo que había en la Secretaría de Salud. Siguen estos programas complementarios, Pronasol, Oportunidades, hasta que llegamos al momento más patético reciente de México, que es Vicente Fox. No hay que olvidar que Vicente Fox llegó a la presidencia de la República con un apoyo bárbaro, con una expectativa de cambio y renovación, recordarán ustedes, de alternancia única. ¿Qué hizo Vicente Fox? No hizo nada. Se dedicó a estar en su rancho con su mujer, a golpear a Andrés Manuel López Obrador a partir del año 2004, y en la Secretaría de Salud colocó a un funcionario absolutamente incompetente que se llama Julio Frenk, y aprovechando que Fox de estos temas no entendía nada, introdujeron el Seguro Popular, que era el tema de la reflexión de hoy. Yo les traje hoy este libro donde reproduzco lo que sucedió en el Distrito Federal con este programa denominado Seguro Popular. Teniendo la red de salud y seguridad social que les estoy describiendo, y teniendo ya los antecedentes de Salinas con el Pronasol y de Zedillo con el programa Oportunidades, lo que hizo Fox no tiene nombre, porque en vez de hacer el verdadero cambio, lo que hizo fue introducir otro programa como este, que es un programa que reduce los servicios médicos, es un programa restrictivo, es un programa que condiciona la atención médica, es un programa para quitar, no es un programa para dar. Y el problema es este: ¿por qué hizo esto Fox? Miren, lo que en verdad tendría que haber hecho Fox era fajarse los pantalones, cosa que no se fajó, y haberse agarrado duro con los sindicatos de la seguridad social, diciendo esto: le estamos pagando, les podemos pagar más, pero su servicio tiene que ser mejor. El verdadero cambio hubiera consistido en eso. Vamos a mejorar los servicios. No vamos a hacer como que ustedes están atendiendo, y yo no voy a hacer como que veo que ustedes no están atendiendo. Fox no se metió. Nombró al frente del IMSS al peor director que ha tenido esta institución, el tecnócrata Santiago Levy, y este fue el que introdujo el famoso mito del peso del régimen de jubilaciones y pensiones por el contrato colectivo en los servicios. Introdujeron la campaña de decir que los trabajadores eran vagos que se jubilaban con 120% de su salario. Eso fue todo el foxismo. Aquí les dejo materiales donde ustedes pueden también revisar ese periodo. O sea, lo que no hizo Fox en esta materia fue realmente hacer el cambio para el cual había sido votado. No se sorprendan ustedes que Calderón sea una extensión vulgar de lo que fue ya Fox, porque también Calderón aportó algo en esta materia de salud y seguridad social. Si Fox introdujo este programa restrictivo y electorero, Calderón introdujo otro programa que se llama Seguro Médico para una Nueva Generación, que es una extensión del Seguro Popular y que consiste en que, fíjense ustedes, cada niño que haya nacido a partir del 1 de diciembre de 2006 va a tener derecho a lo que por Constitución ya tiene derecho, que es ser atendido en todas sus necesidades infantiles en el periodo 0-5 años, por lo que toca al parto, puerperio y atención de la madre. Ese es el programa Seguro Médico para una Nueva Generación de Calderón. O sea, los dos panistas
sí han trazado una continuidad en esta materia. Siguieron el programa Pronasol de Salinas, que no fortalecía las instituciones de seguridad social, les quitaba recursos. Siguieron el programa Oportunidades de Zedillo, que da unos pesitos a aquellas madres que lleven a sus niños a las clínicas para que les midan el peso y la talla y acudan a unas pláticas. Siguió exactamente Calderón como Fox el esquema de no financiar las instituciones de seguridad social y hablar mal de sus trabajadores, siendo que el principal recurso que tenemos ahí a nivel nacional, el más capacitado, el más coherente, el más profesional, es el que está en esos dos sindicatos, aunque no sean sindicatos democráticos. Ahí está esa gente que es la que presta la atención. Les voy a poner un caso doloroso para que vean ustedes lo que nos costó este abandono de la red. ¿Qué fue lo que pasó en la guardería ABC de Hermosillo? ¿Cómo se pudo llegar a una situación en la cual se incendia un establecimiento con 49 niños muertos y 105 lesionados? Todo mundo discute protección civil, o sea, no había suficientes extinguidores, las instalaciones no eran adecuadas, la guardería estaba junto a una bodega de hacienda del estado que tenía papeles, se incendió un motor, se calentó el papel y se incendió la guardería. Ok, todo eso es correcto, pero miren ustedes, ¿dónde está el personal que tenía que cuidar a los niños y sacarlos una vez presentado el episodio? La guardería trabajaba en mínimos de personal. ¿Por qué? Porque eso lo permite el modelo de subrogación que diseñó Santiago Levy. Hay un conflicto serio con estos modelos subrogados y la calidad. Si yo con este modelo subrogado le entrego por niño el equivalente, podríamos decir, al que preste el servicio de 3,000 pesos mensuales y le doy 10 niños, vean ustedes cuánto dinero le estoy dando. Los prestadores lo que buscan es, como si fuera una empresa, maximizar ganancias acanallando la calidad del servicio. Y lo que no había en la guardería era personal calificado, que tenemos de sobra en las guarderías del régimen ordinario del IMSS. Quien atiende en una guardería del IMSS, en el régimen ordinario, es una puericultora. Es personal especialmente calificado para atender niños en espacios adecuados con una cultura profesional específica que saben ustedes, por supuesto, es costosa. Los modelos subrogados son baratos y terminan en la guardería ABC de Hermosillo, en 49 fallecimientos. Se sabe incluso, escribí yo un libro sobre las guarderías que hoy no les traje porque ya ha sido un poco taquillero y ya no tenía ejemplares para que ustedes lo vieran. Se sabe que poco antes del incidente, los dueños de la guardería corrieron a 3 trabajadoras que querían formar un sindicato y las boletinaron en todo el estado. La gente que estaba atendiendo en la guardería ABC de Hermosillo no eran profesionales y no eran suficientes. Por eso aparecieron unos niños pandilleros del barrio de al lado, que fueron los que salvaron, los niños que salvaron, porque ellos se metieron a costa de las quemadas que recibieron a sacar los niños que pudieron sobrevivir gracias a que ellos eran justamente esos niños pandilleros. En Hermosillo, la Universidad de Sonora ha documentado ya con un trabajo académico el heroísmo de estos ninis, podríamos decir, que fueron los que salvaron a los niños, porque los que estaban ahí no se daban abastos. Recordarán ustedes también este hombre heroico que estrelló 3 veces su camioneta para abrir un boquete porque no había salida. ¿Dónde estaba el personal calificado? En una guardería del IMSS ordinario, en una estancia infantil del ISSSTE ordinaria, no pasa eso, porque el personal que está atendiendo está capacitado y el modelo es caro, sí señor, porque atender niños no es guardar niños, se les consolida lo que llamamos el desarrollo psicomotor 0-5 años, es decir, se van a volver personas, no están guardados, los vamos a acabar de formar como seres humanos en un periodo fundamental, el desarrollo psicomotor 0-5 años. Eso es lo que Fox y Calderón abarataron en una intención de abarcar más cobertura, pero sacrificar calidad.
El responsable directo de la tragedia de Hermosillo es Santiago Levy, el director del IMSS de la época de Fox, que diseñó este contrato convenio de subrogación. Y déjenme decirles, hay algo peor que los modelos subrogados del IMSS, que son las estancias changarro de Sedesol que ha popularizado Calderón. Hoy día son 9,000 estancias las que tenemos a nivel nacional, que es un programa completamente incoherente. Este programa que tanto presumen electoralmente los panistas, dice dos cosas. Le quiere dar empleo a mujeres desempleadas para que les guarden los niños, pero simultáneamente quiere guardar niños. No se puede. O se da empleo o se cuidan niños. Les dan 700 pesos por niño a estas madres para que en instalaciones improvisadas medio se capaciten y entonces atiendan a los niños. Como no alcanza, los padres tienen que poner 800 pesos. En total, el prestador del servicio, esta mujer desempleada, está recibiendo por niño 7 más 8, 1,500 pesos. La mitad de lo que están dando en el modelo subrogado del IMSS. Todos estos programas que empezaron con Salinas, que siguieron con Zedillo, luego con Fox y con Calderón, lo que han hecho es extraviar la brújula de que en materia de salud y seguridad social la calidad se define por equipos profesionales capacitados que sí son costosos y para eso están, y también todos los que cotizamos en la seguridad social cotizamos para recibir esos servicios y no menos. No seguro popular, no estancias changarros, no programas oportunidades, este tipo de programas sociales recortados que lamentablemente han perdido el horizonte que, como les decía a ustedes, la seguridad social mexicana tenía hacia los años 1980. Ese es el centro del mensaje que yo quería transmitirles el día de hoy. Las cosas han ido a peor porque se ha inventado una crisis en las instituciones que no soportaría un análisis serio. ¿Ustedes saben cuánto gana el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuánto gana el del ISSSTE? Ganan más de 220,000 pesos mensuales, sin contar los bonos anuales y las prestaciones que por el cargo tienen derecho. 220,000 pesos. Ganan 10 veces más que el médico mejor pagado de su institución, 10 veces más y 20 más que la mejor enfermera. ¿Cuánto dinero se fuga por actos de corrupción en las instituciones? Miles de millones de pesos. Pero lo que tenemos en los medios de comunicación, gracias a los López Dórigas, a los Ciro Gómez Leivas, al Canal 13, lo que tenemos es un desprestigio sistemático de los médicos y enfermeras que se han capacitado y que están en el frente de atención. Es más, yo que trabajo en una universidad y con médicos, formándolos, me consta la entrada de estos médicos nuevo al mercado y cómo ellos a lo que aspiran, evidentemente, es a brindar un buen servicio en una institución pública como el IMSS y el ISSSTE y protegidos por el contrato colectivo de trabajo que tiene esa institución. Porque ¿por qué se van a quedar como pasa en la Secretaría de Salud? Vean ustedes, donde hay 70,000 trabajadores precarios. ¿Qué es eso? Son 70,000 trabajadores que han sido empleados con contratos temporales desde hace 8 años. Médicos y 70,000. Médicos y enfermeras jóvenes. Imagínense ustedes el colmo de lo que sería el colmo. Estos médicos y enfermeras del Seguro Popular que atienden a los pacientes en el país no tienen seguridad social ni prestación alguna. Esto es el programa foxista, el seguro médico para una nueva generación de Calderón, y aquí viene el gran problema. ¿Qué esperamos de los candidatos a la presidencia del año 2012? ¿Más de esto? Porque si tocamos el espinoso asunto del gobierno del Distrito Federal, también tendremos que decir que Marcelo Ebrard lo que hizo en su administración hasta ahora ha sido impulsar este programa dentro del gobierno del Distrito Federal, por más que él tiene un programa de la época AMLO que se llama Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, el programa de gratuidad. ¿Por qué ha privilegiado Ebrard este programa del Seguro Popular? Porque este le trae recursos extras, mientras que su propio programa que no cobra no le trae recursos extras.
La administración de Marcelo Ebrard respecto a la de AMLO se corrió al centro y no ha sido una administración que podamos decir que ha mejorado nada en materia de salud y seguridad social, antes al contrario. Hay un proyecto nuevo que les voy a resumir para que se rían un poco, pero que ilustra perfectamente estos 4 años de gobiernos del centro en el Distrito Federal. Ahora, en una línea del metro se van a instalar 15 módulos para que se haga detección temprana, pues a través de algunos estudios de gabinete. Se van a utilizar cerca de 500 millones de pesos de recursos del Seguro Popular del Gobierno del Distrito Federal para contratar 4 empresas que van a recibir en subrogación ese servicio. Usted va a andar por la estación Pantitlán, se puede parar. Si está ahí el gabinete ya instalado, como hombre le pueden hacer la prueba del antígeno que le llamamos para la próstata, si es mujer, el Papa Nicolau, más algunos otros estudios para diabetes e hipertensión. Muy bien, se van a repartir esos recursos. Estas empresas le van a pedir permiso al metro, van a tener que pagar la renta, la luz, el teléfono, contratar equipos y sacar los estudios. Ahora, el problema es este. Considerando que esos 300, 400, 500 millones de pesos se utilicen bajo un esquema subrogado, ¿qué va a pasar con esos estudios si se detecta un cáncer? ¿Qué va a suceder con ese que se paró a hacerse el estudio? Pues para hacerse el estudio se necesita estar afiliado a alguna de las clínicas del gobierno del Distrito Federal. Pero no se parte de lo contrario. Deberían haber puesto esos recursos al servicio de la gente que está prestando los servicios en los hospitales y centros comunitarios del gobierno del Distrito Federal. Esto que les estoy aquí resumiendo tiene 3 semanas. Es un proyecto que ni siquiera ha sido publicitado y forma parte de la red de servicios de la Red Ángel, que es el programa estricto de Marcelo Ebrard. Como verán ustedes, el cuadro no es tan halagüeño como nos hubiera gustado que fuera. Pero yo en esta mañana vine aquí a participarles problemas y a plantearles algunas de las posibilidades que tenemos de que esto sea reencauzado en el futuro cercano. Yo creo, y con esto voy a terminar esta pequeña charla, por si ustedes me quieren hacer una pregunta y para no abrumarlos con un tema tan especializado, y considerando que además podrán ustedes leer muchas de las cosas que puse aquí por escrito, que en lo que sea el debate político del año 2012 hay que desnudar a estos candidatos que lo que están ofreciendo son programas asistencialistas reducidos. Hasta donde entiendo, los candidatos del PAN o el candidato del PAN que surgiera para la elección 2012 no va a más que a repetir las barbaridades de Fox y de Calderón. Piensen ustedes, por ejemplo, si fuera este señor Cordero, que cree que podemos vivir con 6,000 pesos mensuales, pues él seguramente va a adoptar inmediatamente el Seguro Popular, porque eso le va a dar, como presume Calderón, cobertura universal al país. Es falsa esa cobertura. Es una cobertura reducida, eso no es cobertura, son algunas intervenciones, sobre todo baratas y preventivas. Si el candidato fuera Peña Nieto, ¿qué sucedería? Peña Nieto se ha rodeado para el diseño de la salud y de la seguridad social de equipos de tecnócratas priistas, el de Santiago Levy y el de Julio Frenk. Ha hablado de una salud universal, pero no nos consta que hasta este momento haya hecho una propuesta de mejora de las grandes instituciones nacionales, de pagarle bien a los equipos de salud y de atender bien a los derechohabientes, para lo cual pagamos nuestra cotización. No se nos hace ningún favor diciéndonos que se nos va a atender, se está ejerciendo el recurso que pagamos y es a lo que se tiene derecho. Queda la incógnita dentro del lado del PRD también. Ya dije algo de Ebrard. Dudo mucho que Ebrard hiciera una propuesta mucho más firme que la que hasta ahora ha sido su gestión incoherente en materia de salud en el Distrito Federal. AMLO tampoco ha sido preciso. Habla hasta este momento de un sistema de salud universal y de defender la seguridad social, pero no sabemos cómo. Todavía no nos ha dicho cómo vamos a hacerlo. Si se revisan los últimos documentos de su proyecto de nación,
Lo que tenemos ahí son ideas bien comunicadas, pero que no están documentadas. No sabemos. Necesitamos que se nos diga cómo. Y yo propongo, en primer lugar, dejando de desprestigiar a los equipos de salud nacionales. Segundo, gastando el doble o el triple en esa materia, quitándole a otros rubros, como el de sueldos y salarios de los altos funcionarios del gobierno federal. Y tercero, insistiendo en que mientras en México se sigan generando programas restrictivos como el Seguro Popular, programas restrictivos como el de la famosa cobertura universal del seguro médico por una nueva generación, México no va a estar a la altura de ofrecerle a los ciudadanos lo que realmente requerimos. ¿Qué requerimos? Que las instituciones brinden la atención para atender lo que nos enferma y mata, no para atender lo que el gobierno dice que nos enferma y mata, que es una gran diferencia. Nos matan los cánceres, nos matan las enfermedades cerebrovasculares, nos matan el SIDA, las lesiones y la diabetes. Ahí es donde esperamos que estos candidatos digan cómo, y no que nos propongan un seguro popular donde supuestamente ahora, a partir de la consulta segura, se nos van a prevenir los padecimientos crónicos degenerativos, cuando miren ustedes, más del 60% de nuestra población ya está en ruta de desarrollar un padecimiento crónico degenerativo, y lo que necesitamos es que se lo atienda, no que se diga que es responsable de haber generado este padecimiento crónico degenerativo, incluyendo el alcohol y el tabaco, porque aquí queda en el aire dónde debe y dónde no debe meterse el Estado en lo que son los consumos privados de los ciudadanos. Con esta pequeña reconstrucción que les he hecho de los años 1982 a nuestro presente, creo que se llevan ustedes una visión sencilla pero completa. Los invito a que no dejen que este tema se quede en manos de estos caracterizadores de soluciones tecnocráticas. Hay que exigir mejores servicios y atención integral. Muchas gracias por su atención. Gracias. Si hay algunas preguntas. Sí, claro. A todas juntas. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasó con el préstamo de 700 millones de dólares que hizo el Banco Mundial al Seguro Social para equipo? Lo mismo, ¿por qué no se hace una auditoría? Hace como 2 meses salió en la jornada de un fraude por 4.500 millones de pesos en un sistema informático del seguro, de que estaba implicado el cuñado de Calderón, y también lo del pellizco que le dieron al fondo de pensiones Calderón. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero, hay crisis, lo toma y ya. Del IMSS, sí, hubo un pellizco al fondo de reserva en la crisis del 2009. Ok. Buenas tardes. Bueno, miren, mi hija es doctora, está en la situación que usted mencionaba de que los contratan sin ninguna prestación. Ella se ha dado cuenta realmente de que es un fraude el Seguro Popular, o sea, la corrupción que hay con los laboratorios. Quisiera que nos comentara algo, la corrupción que hay en la compra de medicamentos, que muchos los venden ya cuando van a caducar, y no sé si pudiera hacer un comentario acerca del fraude que hay en el Instituto de Neurocirugía. Algo así salió en la jornada la semana pasada la directora que está involucrada con el secretario de Salud. Buenos días, tardes, y muchas gracias por su conferencia. Yo tengo muchas dudas con respecto a esto, porque parecería que quieren ver a la gente muerta en las calles con este sistema que tenemos. Pero por el otro lado, de las pensiones, algo mencionó usted. Por la evolución económica que ha habido y por esta economía casino,
tengo la sospecha de que le van a pegar a las pensiones. ¿Sí? ¿Qué podría usted platicarnos sobre ello desde el punto de vista económico, social, político? Sabemos cómo la traen. Y yo nunca he trabajado para el gobierno, siempre trabajé para empresas transnacionales. Sin embargo, habló usted de López Portillo, donde había el 60% de cobertura, ¿sí? Y curiosamente, de los pocos presidentes, si se puede salvar al PRI, él es uno de ellos, puesto que cuando nacionaliza la banca, la nacionaliza para el Estado, no como ahora sucede, o sea, el Estado para que lo maneje los bienes al servicio del pueblo. Sin embargo, cuando ahora viene el Fobaproa es todo lo contrario, salvamos a los ricos a través de los bancos, otra vez la economía casino. Y ya solamente para conocimiento de los presentes y como proposición, en la jornada del día que sale el día de mañana, hay 154 ayudantes de estos expresidentes que además tienen sus pensiones y lo que había usted hablado, donde gastan 32 millones de pesos mensuales. Uno de ellos, de este Cedillo, que por haber regalado tantos bienes de la nación, ahora es consejero precisamente en estas empresas, y uno de ellos nada más gana 1 millón de pesos, ayudante, y más lo que usted pueda decirnos ahí. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, auditorio. Mi pregunta para el doctor es, dada la saturación de los hospitales, el encarecimiento de las medicinas, la gente que necesita acude a los fármacos similares. No sé qué opina el doctor de esos fármacos. Algunos piensan que es un fraude. Entonces, le pido la opinión al doctor. Pues es todo, nada más. Gracias. Buenos días, doctor. Por lo último que nos dijo usted y la triste perspectiva de que ningún candidato se ocupa seriamente del asunto, bueno, seriamente a favor del pueblo. Y quiero preguntarle esto. Esta degradación del sistema de salud pública es parte del sistema neoliberal, de esto de los tecnócratas. Es decir, todos los tecnócratas en la mayoría de los pueblos es así, porque de lo que alcanzamos a leer en el periódico, ahora al pueblo griego que anda en las calles aventando piedras, le quieren reducir lo poco que siempre le dan a la gente, ¿no? Que es algún poco de seguridad social. Esto es generalizado, es para todos los pueblos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su plática. Quiero preguntar, ahora con los comentarios y con su exposición, me parece que ha avanzado esta degradación de los servicios, gracias a que nos hemos mantenido como población un poco al margen. Siempre visualizamos que el problema es de los trabajadores y les echamos la culpa porque no somos atendidos inmediatamente, y con eso nos desmovilizamos. Yo quiero saber si exactamente, como el compañero que acaba de hablar, los griegos han respondido con una movilización y hace una respuesta fuerte. ¿Cuántas de ese tipo de respuestas ha dado el pueblo de México para defender su salud social? Gracias. Claro que sí, muy bien. Interrumpo tantito para anunciar que están a la venta los libros del doctor Gustavo Leal Fernández,
allá atrás si a alguien les interesa comprar uno de los libros del doctor. Pero escuchen estas preguntas. Adelante, Jesús. Algunos son de obsequio, estos son de obsequio, aquellos están a la venta. Muy buena plática, muchas gracias. Yo entiendo, si entendí muy bien su punto, bueno, es importante que se invierta más, se cuide más la inversión en los temas del IMSS y del ISSSTE, ¿no? Y también entiendo que puede darse un uso clientelar, o sea, se dio desde Pronasol, oportunidades, lo que puede hacer ahorita Seguro Popular. Y mi pregunta va por el lado de, ok, los sistemas del IMSS, ISSSTE, tienen que ver con un trabajo formal. Ahora, ¿qué pasa con todas las personas que tienen un trabajo informal? ¿Qué pasa si no existiera ahorita una cosa como Seguro Popular? ¿Dónde quedarían esas personas? O sea, si entiendo bien, también ese tipo de programas lo que trata es de que esas personas no se queden más pobres por tratar una enfermedad, ¿no? ¿Qué pasaría con esas personas? Sí, doctor, aparte de que nosotros debemos de pensar una estrategia como ciudadanos para contrarrestar estos spots que está sacando ahorita el gobierno calderonista en cuanto al Seguro Popular, que dice que es totalmente gratis, usted como conocedor de todo este tema, ¿cómo podríamos contrarrestar esta información? Porque desafortunadamente la población no lee nada. Y lo que sí escuchamos una serie de spots que son totalmente groseros, porque mienten a toda la población en cuanto a los beneficios que tiene este supuesto Seguro Popular. Gracias. Le iba a hacer un comentario. Buenas tardes. Resulta que un familiar fue a un hospital y la operación pues era de 10,000 y fracción. Y entonces creo que decían que sí, y entonces bueno, propiamente era yo, aquí en el Hospital Conde de Valenciana, es privado, y me dijeron que dijera los datos, porque le dije que pues la verdad se me hizo difícil cubrir esa cantidad. Entonces tuve que recurrir a los familiares para reunirla. Pero me dijeron que tenía que, decía que tenemos un taller, pero pues el taller como pues no está muy en regla, le dijeron que iba a ir una trabajadora social y que si había dicho alguna mentira, que me, como se sentía el lenguaje fuerte, pesado de la trabajadora social, que pues me lo iban a cobrar y si meritaba más, pues más era la operación para que me cobraran lo justo. Y lo cual pues está difícil de conseguir. Ese es un comentario. Sí, porque pues dije, pues ¿para qué? ¿Qué tal si me sale después más caro el caldo que las albóndigas? Aquí cerramos las participaciones con la pregunta de Julio. Sí, buenas tardes. La relación que existe entre el Seguro Popular Federal y lo que maneja aquí la Red Ángel en el Distrito Federal, ¿qué relación existe? Porque aparentemente es lo mismo, los dos hablan del Seguro Popular, y si el programa que se implanta en el Distrito Federal recibe algún recurso federal para que se lleve a cabo. ¿Y en dónde estaría la problemática del Seguro Popular concreto del Distrito Federal? Porque yo he tenido necesidad de recurrir a las instituciones del Distrito Federal y he de decirlo con pleno conocimiento de que he estado yendo, he tenido un buen servicio. He tenido un buen servicio en el laboratorio médico, o sea, me he quedado sorprendido. Mejor servicio incluso que en el Seguro Social. O sea, yo estoy sorprendido. He tenido necesidad de ir a centros de salud, a hacer servicio de laboratorio médico, consultas dentales y consultas de médico general.
No he pagado un 5 y me han dado servicio mejor que en el Distrito Federal, mejor que en el seguro, quiero decir. Ese es mi comentario, gracias. Gracias, Julio. Me dicen que sí hay tiempo de 2 preguntitas más. Si alguien tiene por ahí alguna otra duda. Si no, bueno, pues a los compañeros que pasaron, les invito a que pongan atención porque ya el doctor Leal, una pregunta más, el doctor les va a contestar. Sí, doctor, buenas tardes. El proyecto que, bueno, yo tengo así como una visión que quieren hacer este gobierno neoliberal, quieren hacer lo mismo que hicieron con Luz y Fuerza del Centro, con el IMSS y con el ISSSTE, no darle recursos para que al final de todo, todos tengamos que comprar un seguro privado de salud. Esa es la idea que tengo y que nos puede comentar. Gracias. Si no hay más participaciones, última, ahora sí es la última. A ver. Doctor, en mi pueblo hay personas, cuando fui al Seguro Popular, que hay que pagar 30 pesos y eso me indignó. Yo me salí corriendo de ahí porque no es justo. El Seguro Popular es para todo el pueblo exento y aparte las medicinas que tienen que pagar. Entonces dijo, ¿cuál es el fin del Seguro Popular? ¿Seguirle cobrando a la gente? No es el colmo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues por las preguntas vemos con gusto que el mensaje fue claro, así que me da mucho gusto todo lo que preguntaron y por supuesto que todo se puede responder y con precisión. Miren ustedes, voy a ir respondiendo en el orden en que ustedes preguntaron. Los 700 millones de dólares que se entregaron para la reforma 1995 de 94-95 del IMSS fueron gastados hasta donde se sabe básicamente en tratar de diseñar un modelo de atención médico que no ha sido puesto en operación. La idea que hay ahí ahora, y que si gana un panista es lo que tendríamos en el IMSS, es que se constituiría una bolsa de recursos con el Fondo de Salud del ISSSTE, con el Seguro de Enfermedad y Maternidad del IMSS y con los recursos del Seguro Popular, y se pondría a competir a los establecimientos médicos para que dieran paquetes más económicos a la población. Hasta donde sabemos, ahí fue a dar este recurso de los 700 millones de dólares, que era una cantidad enorme de dinero. Respecto a la auditoría que se pidió para la empresa Tata Consultant, que es la que se mencionó aquí, en efecto, eso ha sido reclamado por el Poder Legislativo y hasta el momento el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha para nada dado una respuesta. Y la tercera parte de esta pregunta se refería al problema del pellizco a la reserva. Sí, en efecto, lo que se está haciendo al final de Calderón es tomar recursos del fondo laboral, que se llama, de lo que han acumulado los propios trabajadores para su pensión futura, para con eso intentar equilibrar la situación financiera de la institución. Aquí puedo resumir lo siguiente, miren ustedes, lo que estamos viviendo, las preguntas así lo señalan, todas las preguntas de ustedes, es una situación nueva que también puedo responder aquí a algunas otras preguntas que se hicieron sobre la situación mundial. Sí hay una pérdida absoluta de interés de los gobiernos en los ciudadanos. No importan los pobres y los ancianos. Vamos a ponerlo así. A diferencia de lo que pasaba en 1980, donde había aún el compromiso supuesto del gobierno de la Revolución Mexicana para cumplir con mejores servicios, hoy día la actitud de los gobiernos priistas, panistas y perredistas, de los tres, es un poco
Tenemos estos programas sociales asistenciales para que sirvan a los que no tienen nada y los demás que se queden sin nada. Esa es la pura verdad. Eso es lo que ha cambiado radicalmente. Entonces, buena parte de las preguntas que ustedes hacen tienen que ver con ese problema de fondo. De lo que se trata es de que la gente se conforme con lo que está recibiendo. Ese es el mensaje, sobre todo ya abierto. Hay diferencia con todo entre Fox y Calderón. En Calderón esto ya es descarado. Esto de invocar la cobertura universal, estas estancias changarro que les mencioné, la actitud incluso que hay ahora de pedir corresponsabilidad a la ciudadanía, como mencionaba yo, eso lo que tiene de fondo es que el país está desigual y polarizado como nunca lo había estado. Y para esa gente, la que está más afectada en esa polarización, ¿hay eso o no hay nada? Esas son las actitudes de los gobiernos ahora. Ahora, quisiera señalar, esto que hemos visto llamado la primavera árabe, lo que pasó en Egipto, lo que empezó pasando evidentemente en Túnez, y ustedes han visto el caso de Siria, hay muertos y muertos y muertos, es increíble lo que está pasando ahí, o lo de Gaddafi, una guerra civil ahora ahí. Esto lo que indica es algo nuevo a mi manera de ver, muy importante, y que yo quisiera retomar de la pregunta del joven que estaba por acá, que me hizo ahorita sobre la informalidad. Es evidente que el mundo está tan polarizado que la mejor solución que tenemos ahorita es la que puede venir de los jóvenes, porque son los más afectados. Miren ustedes, con la ley del ISSSTE de Calderón y con la ley del IMSS que modificó el régimen de jubilaciones y pensiones apenas en 2008, gracias al secretario general del sindicato del IMSS, Valdemar Gutiérrez Barroso, gracias a él, los jóvenes mexicanos que entren a trabajar no tienen ninguna garantía de llevarse una pensión. Se van a llevar lo que logren acumular. Logramos, gracias a los amparos de la ley del ISSSTE, que son exitosísimos, que todos los trabajadores del apartado B tengamos ahora un nuevo reglamento de pensiones que nos ampara todo. Todos los impactos de la ley quedan reducidos a los años de servicio. Es decir, vamos a tener que trabajar algunos años más para recibir la misma pensión, pero no perdimos más como trabajadores activos. Vean ustedes, eso se ha dicho poco, pero eso fue lo que se ganó con los amparos. Es un golpe fundamental a la idea de Calderón de, con la ley ISSSTE de 2007, mandarnos a todos los trabajadores al servicio del Estado al sistema de cuentas individuales. Eso no se ha dicho, pero la ley del ISSSTE está reventada por dentro gracias a esos amparos. La vamos a tener que reformar tarde que temprano, porque no se soporta esa ley en términos financieros. Pero para los jóvenes no logramos eso. Los jóvenes están trabajando ahora, una generación ya entera, les puedo decir, de los últimos 10 años, con trabajos precarios y no están teniendo condiciones de estabilidad laboral para cotizar a un fondo de pensión. Ellos se quedaron casi sin nada. No solo no hay empleo, hay poco empleo precario, sino que esos empleos que están recibiendo son empleos que no les van a dar base para poder acumular un fondo de pensión como lo tenemos mal que bien nosotros los que empezamos a laborar hace 30 años. Esto es lo que se ve nuevo en efecto en el caso de la primavera árabe y también se ve en los jóvenes españoles de este movimiento del 15 de mayo, como se ve también en los jóvenes italianos, en los jóvenes portugueses y en los griegos. Estos jóvenes tienen toda la razón. No dudemos que muy pronto aparezca eso también en los Estados Unidos y en México. Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes. Muy probablemente pronto veremos también que surjan movimientos de esa naturaleza porque son el segmento más afectado dentro de este ciclo de reformas. Esto responde también a lo que se me planteaba antes. ¿Hay riesgo sobre las pensiones actuales? Sí y total. Es cierto lo que se oye por ahí. Calderón, si puede, va a intentar golpear al IMSS y al ISSSTE como se golpeó a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Lamentablemente, miren ustedes, también hay que decirlo, así como hay servicios como los que decía Julio hace un momento que están funcionando, hay muchos servicios del IMSS y el ISSSTE que no están funcionando bien. Los sindicatos no siempre están a la altura de la responsabilidad que tienen. Justamente las manifestaciones del pasado 1 de mayo en el Zócalo, oí yo este comentario a los trabajadores sindicalizados del IMSS de un trabajador de la CTM que les dijo: mejoren el servicio si no quieren que les vaya como a Luz y Fuerza del Centro. Y eso es cierto. Necesitamos que el servicio mejore. Si se fijan ustedes, yo lo anotaba en la lista de los requerimientos que debemos exigirles a los que quieran ser candidatos a la presidencia. La duda es esta: ¿cómo pueden golpear más las pensiones? Ya lo intentaron y los paramos. Recordarán ustedes que el año pasado presentaron una curiosa jurisprudencia que presentó el ministro de la Corte, Sergio Valls. Este ministro presentó la jurisprudencia que topaba toda pensión en 10 salarios mínimos como lo tenemos hoy en la ley del ISSSTE, es decir, 17,000 pesos mensuales. Cuando los trabajadores del apartado A, es decir, los trabajadores que trabajan al servicio de la iniciativa privada, pueden llegar hasta 25 salarios mínimos con su nivel de pensión. Se los querían bajar 15. Vean ustedes. Hubo una movilización extraordinaria y pasó algo increíble. Miren ustedes, esto se logró parar, ¿por qué? Porque los patrones protestaron. Por primera vez el sector patronal empezó a hablar de derechos adquiridos y dijo: oiga, ¿cómo diablos vamos a pedirle a un pensionado que empezó a trabajar hace 30 años y ya se va a jubilar y que tenía como expectativa 25 salarios mínimos que ya cotizó? Ahora le vamos a decir que su tope son 10. Eso es afectar un derecho adquirido, que fue lo que hicieron con la ley del ISSSTE. Nos contrataron con un convenio y nos jubilaron con otro. Eso es pisar un derecho adquirido, no se vale. Y sin embargo la Suprema Corte de Justicia no declaró inconstitucional la ley del ISSSTE. ¿Saben ustedes por qué protestaron los patrones? Por un sencillo motivo, y por eso se paró esto. Porque ese diferencial entre 10 y 25 salarios mínimos lo iban a tener que pagar ellos. Y antes que pagarlos ellos, le echaron la bronca al IMSS y a Calderón, que electoreramente paró esta jurisprudencia. Pero la moneda está en el aire. En cualquier momento podrían volver a golpear el contrato colectivo de los trabajadores del IMSS que están a punto de jubilarse. Es más, deben ustedes saber que en este momento hay un promedio de 11-15,000 pensiones anuales en el IMSS. No solo de los trabajadores del IMSS, de todos los trabajadores al servicio de la entidad privada. Están deteniendo esas jubilaciones porque quieren tener seguros los recursos para pagarlas, lo que llamamos las pensiones en curso de pago. O sea, no solo están expuestos los jóvenes, también estamos expuestos nosotros. Y yo creo, como muy bien se señala aquí, ha habido poca movilización en efecto. Yo creo que frente a esto, como en la jurisprudencia que les cuento que detuvimos, como en el caso de la ley del Calderón al ISSSTE con los amparos, la solución siempre va a ser movilización con lucha legal, defender legalmente y movilizarse, como tenemos que hacer ahorita también con la reforma laboral. Si quieren volver a meter en ese periodo extraordinario de la reforma laboral, ahora, después de las elecciones en el Estado de México, hay que volver a movilizarse para evitar que el PRI y el PAN introduzcan esa reforma que es terrible en términos del futuro laboral y sobre todo en términos del empleo, como decía yo, para los jóvenes. Miren, quisiera yo culminar así. Sí puede haber una política de genéricos adecuada. Los genéricos son mucho más baratos. ¿Quién está produciendo buenos genéricos? La propia industria farmacéutica que ha perdido las patentes. Hay que comprar genéricos, pero hay que comprar buenos genéricos. El gran problema ahí es de información. Entre el precio de un medicamento de patente y el precio de un genérico puede haber una diferencia del 90%. Ahí hay que informarse. Yo creo que en México vamos a ver crecer el mercado de medicamentos para bien, pero hay que informarse, hay que saber dónde y cómo comprarlos, respecto a esta pregunta que se me hacía. Y finalmente, respecto a la manera en que el gobierno del Distrito Federal está tramitando, por la pregunta de Julio, sus servicios.
Ebrard ha fomentado el Seguro Popular, que fue un programa que le impuso Fox al gobierno del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal tiene un programa propio, el programa de servicios y medicamentos gratuitos. Sí es cierto, como dice Julio, que hay lugares donde está funcionando bien el servicio. Por eso digo yo, una de las demandas que podemos levantar ciudadanamente es obligar a que los servicios mejoren según el candidato presidencial que lo ofrezca. No más reformas financieras al estilo de cómo golpearon al IMSS y al ISSSTE e impusieron el Seguro Popular, sino que se comprometan a mejorar el servicio, para lo cual evidentemente tienen que bajarse al cuarto de máquinas donde se produce el servicio y no hablar de asuntos financieros, sino pagarles más a los médicos, a las enfermeras y a las profesiones afines y sacar mejores resultados de la atención. Ese es el gran pendiente que tenemos en el sector salud. No más discursos gerenciales generales, no más visiones apocalípticas de que las instituciones se van a ir a pique. Mejorar servicios, y si allá hay que gastar, que el nuevo gobierno se comprometa a gastar en quien presta el servicio, no en los gerentes como los que dirigen las instituciones, sino en el equipo que presta el servicio. Ese es el que debe recibir el incremento en el salario que no llega ahí. Si vieran ustedes la cantidad de recursos que tiene el Seguro Popular, es increíble. Eso no beneficia a los médicos y enfermeras de los 32 estados que están prestando el servicio. Está en manos del gobernador del estado, que lo utiliza, aunque sea del PRI, del PAN o del PRD, para objetivos electorales. Yo creo que eso es fundamental. Y respecto al problema que planteaba el joven, ojo con esto. Por el artículo 123 constitucional tenemos derecho a la cotización en la seguridad social, IMSS-ISSSTE. Ese es el gran problema. La población que no tiene nada, supuestamente está amparada en el artículo 4 constitucional, tiene derecho a la salud. El problema es este, tiene Seguro Popular, vamos a ponerlo así. O sea, no tiene nada, porque el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, es un fraude. ¿Qué es realmente lo que está en el aire? ¿Pueden las instituciones de seguridad social generar paquetes de afiliación nuevos? Sí pueden, mano, pero se necesita lo siguiente, que crezca el empleo formal. O sea, tú puedes sentar al IMSS y al ISSSTE si tienes empleo formal. Es decir, aquí tocamos el problema final de esta plática, algo que rebasa al sector salud. Si no hay empleo, es muy difícil que tú formalices a los trabajadores con un esquema de seguridad social. Si tenemos ahora esas tendencias del outsourcing, es decir, contratación vía terceros, si tenemos empleo precario como el que mencionaba yo, los 70,000 trabajadores de la Secretaría de Salud, médicos y enfermeras jóvenes que no tienen base, son 70,000, con eso puedes formar un sindicato ya nuevo, independiente, podríamos decir. Si estas personas tuvieran la oportunidad de tener un empleo formal, automáticamente tendrían las prestaciones de la seguridad social. Lo que pasa es que estos gobiernos no quieren hacer crecer esa seguridad social, quieren hacer crecer el Seguro Popular y quieren darte derecho a la salud restrictivo, que es lo que hay en el Seguro Popular, un catálogo universal de servicios que son 275 intervenciones que no nos cubren lo que hoy día nos está enfermando y matando. Si tú tienes una lesión grave, si tú tienes un accidente grave, tienes Seguro Popular, pero no tienes nada, como está comentando ahorita aquí el señor que tuvo que pagar los 10,000 pesos. Y voy a terminar con esto. En el sector privado tampoco crean ustedes que está garantizada una buena atención, aunque se pague. Hay un estudio reciente que prueba que un porcentaje muy bajo, no más de 100 hospitales en todo el país, tienen quirófanos. El resto son establecimientos improvisados que pagan por evento, que contratan médicos y enfermeras para atender un caso, como el que nos estaba comentando aquí el compañero. Entonces yo creo que el sistema de salud tiene un problema de calidad en el mercado privado y en el mercado público. Lo que necesitaríamos sería que se mejorara en su conjunto, exigiéndoles, como os decía yo, a estos candidatos. Espero haber respondido buena parte de sus preguntas, pero si no, no se preocupen, porque en la próxima charla
les cuento más. Muchas gracias. Gracias. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Andrés Manuel, que se oiga fuerte, que se oiga recio. Él es un hombre valiente, honesto y con voluntad, que sigue toda la gente que lucha por la verdad. Camina con paso firme, con mucha serenidad, y no va dejando nunca pedazos de dignidad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Enfrenta a los poderosos que venden a su país, los derrota con palabras y resistencia civil. Defiende a la democracia y lucha por ley.